Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Ya saben a du superíndice 3 de vienen a buscar esa dosis diaria de drama y felicidad. Y hoy, du copyright me decirles, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de los dioses, una noticia que les va a derretir el corazón superíndice 3N. Prepúrense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, o mejor dicho, de Kerem Bürsin enamorando a Hande Erupar-Rafael. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos os de rumores, de esperanzas frustradas y de fans clamando por una reconciliación superíndice 3N, parece que el universo estuvo conspirando a nuestro favor. Y no es que lo digamos nosotros porque no. Hoy les traemos evidencia, pruebas contundentes, testimonios y hasta anulisis astrolus superíndice 3 gicos que apuntan a que Kerem haciendo todo lo posible por reconquistar el corazón superíndice 3N de nuestra querida Hande. Antes de que nos lancemos de cabeza a la piscina de la especulación superíndice 3N y el romance, du copyright me pedirles un favor pido. Si son nuevos por AQ, si acaban de aterrizar en este oasis de salseo turco suscríbanse. No se arrepentiru NAQ encontraru lo último de sus actores y actrices favoritos, noticias exclusivas, teorías conspirativas y mucho sasu que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora empecemos con el chisme. Como todos sabemos, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue un verdadero cuento de hadas. Senú con diéresis al cap, nos regalu superíndice 3 momentos múgicos en la pantalla y por suerte para nosotros, la cumica traspasu superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una hermosa historia de amor en la vida real. Los vimos juntos, felices, enamorados, viajando, riendo. Parecua que nada podrá separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Su separación superíndice 3N fue un golpe duro para todos nosotros. Rumores de infidelidad, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. Las razones nunca quedaron del todo claras. Lo que susabuamos era que tanto Kerem como Hande estaban devastados. Intentaron seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado, pero el fantasma de su amor siempre estuvo presente. La sombra de esa pasión superíndice 3N, que había incendiado las pantallas y llenado las revistas del corazón superíndice 3N, persistía como un eco en la memoria de sus fans. Era como si el mundo se negara a dejar morir una historia tan perfecta. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, hemos notado una serie de eventos y más menos sales que nos hacen pensar que Kerem no se ha rendido. Que sigue sintiendo algo muy fuerte por Hande y que estuvo dispuesto a luchar por ella. ¿Quieren pruebas? Aquí van. Primero, las redes sociales. Ese campo de batalla moderno donde todos exponemos nuestras vidas. Kerem ha estado muy activo en las redes de Hande. No me refiero a un simple me gusta en alguna foto. No. Hablamos de comentarios sutiles pero significativos, emojis llenos de corazones, respuestas a historias que demuestran que estuvo prestando atención superíndice 3N a cada detalle de su vida. Algunos dirán que es casualidad, que son amigos y se apoyan mutuamente. Pero nosotros, mis queridos chismosos, sabemos que no hay coincidencias en el mundo del espectáculo. Todo estuvo calculado. Y no solo eso, analizamos a fondo cada comentario, cada reacción superíndice 3N. Por ejemplo, Hande publicó superíndice 3 hace poco una foto en la que lucua un vestido rojo espectacular, y Kerem comentó superíndice 3 con un simple emoji de una rosa roja. Una rosa roja. Necesitamos decir ese. El simbolismo es evidente, el mensaje cristalino. Una rosa roja es sinu superíndice 3 nimo de amor, pasiu superíndice 3N, deseo. Kerem no se anda con rodeos. Pero lo es revelador, lo que realmente nos ha hecho saltar de nuestros asientos y gritar de emoción superíndice 3N, es lo que vamos a contarles ahora. Parece ser que Kerem, ni corto ni perezoso, ha compuesto una canción superíndice 3N para Hande. Una canción superíndice 3N. Una serenata moderna, un himno al amor perdido, una declaración superíndice 3N de intenciones musicalizada. La información superíndice 3N, por supuesto, no es oficial. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Pero fuentes cercanas a Kerem, personas de su entorno íntimo,
aseguran que ha estado trabajando en este proyecto durante meses. Que se ha inspirado en su relación superíndice 3N con Ande, en los momentos felices que vivieron juntos, en el dolor de la separación superíndice 3N y sobre todo, en la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Incluso uno de nuestros infiltrados, nos contó superíndice 3 que Kerem se ha estado reuniendo en secreto con un reconocido productor musical turco, famoso por sus baladas desgarradoras y letras conmovedoras. La cosa va en serio. ¿De qué copyright va la canción superíndice 3N? Eso es lo que todos queremos saber. Según nuestros informantes, es una balada romántica, con una melodía dulce y letras llenas de sentimiento. Habla de un amor que nunca se fue, de un error que se puede enmendar, de una segunda oportunidad que vale la pena luchar. Se dice que la canción superíndice 3N incluye referencias a lugares que fueron especiales para ellos, a momentos que compartieron y a promesas que quedaron inconclusas. Imaginemos un verso que hable de la playa donde fueron vistos por primera vez, tomados de la mano bajo el atardecer. O una estrofa que haga referencia al restaurante italiano donde celebraron su primer aniversario. Las posibilidades son infinitas. Pero aquí viene lo mejor, parece ser que Kerem planea sorprender a Ande con esta canción superíndice 3N. No sabemos CU superíndice 3mo ni CU do, ni du superíndice 3N. Pero la idea es que sea algo íntimo, personal, significativo. Una serenata a solas, una declaración superíndice 3N de amor en la distancia, un gesto que demuestre que sigue siendo el mismo hombre que la enamoró superíndice 3. Hay teorías que apuntan a que Kerem podrá contratar un avión superíndice 3N para sobrevolar la casa de Ande con un mensaje en el cielo que diga, esta canción superíndice 3N es para ti, Ande. Romántico a morir. Otra teoría quizú es realista, es que Kerem busque un encuentro casual con Ande en algún evento venu copyright fico o estreno cinematográfico y, en un momento de intimidad, le reproduzca la canción superíndice 3N en un dispositivo personal. La tensión superíndice 3N será palpable. Imagúnense la escena, Ande en un lugar tranquilo, quizú en su terraza con vistas al bus superíndice 3 esforo, escuchando la voz de Kerem cantando una canción superíndice 3N escrita especialmente para ella. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. ¿Podrú resistirse? Se derretirú su corazón superíndice 3N. ¿Le darú una segunda oportunidad? Veremos lágrimas, sonrisas, un torbellino de emociones. ¿Serú un momento digno de una película? Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos asegurar al 100% que todo esto sea verdad. Pero sinceramente, no les encantará que lo fuera. Después copyright ese de todo, la historia de Kerem y Ande es una de esas que nos hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Además necesitamos un poco de esperanza en este mundo caótico. Y qué mejor que una historia de amor digna de Hollywood para levantar el U con diéresis nimo. Además de la canción superíndice 3N, hay otros detalles que nos hacen pensar que Kerem está haciendo todo lo posible por acercarse a Ande. Se le ha visto frecuentar los mismos lugares que ella, asistir a eventos donde sabe que estará presente e incluso ha tenido gestos públicos que podrán interpretarse como indirectas para ella. Por ejemplo, en una entrevista reciente, habló superíndice 3 sobre la importancia de aprender de los errores del pasado y de no renunciar al amor. ¿Casualidad? No lo creo. Además llevaba una camiseta con el mismo color que uno de los vestidos SIQ superíndice 3 Nikous que Ande usó superíndice 3 durante su relación superíndice 3N. Demasiada coincidencia. También copyright N en una rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre su tipo de mujer ideal, describió superíndice 3 a alguien muy parecido a Ande, una mujer fuerte, independiente con un gran sentido del humor y una sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N. Vamos Kerem, no te cortes. Dilo con todas las letras. Y hablando de Ande, CU superíndice 3 Moestu, reaccionando a todo esto. Pues como buena diva que es, se mantiene enigmática. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N directa, pero sus redes sociales también copyright N han dado algunas pistas. Ha publicado fotos con frases sugerentes sobre el amor, sobre el destino y sobre la importancia de seguir el corazón superíndice 3N. También copyright N se le ha visto ese sonriente y radiante que nunca, lo que podrá ser una seu más menos al de que algo bueno pasando en su vida.
Recientemente publicó Superíndice 3 una foto en Instagram con la frase Let the universe surprise you. ¿Será que estuvo abierta a la posibilidad de una reconciliación con Kerem? Además, fuentes cercanas a Ande revelaron que, aunque se muestra cautelosa, ha confesado a sus amigas cercanas que la atención de Kerem le ha removido sentimientos que creo olvidados. La llama del amor podrá estar reavivándose. Pero la cosa no queda aún, mis amores. Nuestra investigación nos ha llevado a descubrir que el entorno de Ande también copyright N estuvo jugando un papel importante en este posible acercamiento. Su mejor amiga, Gamze Eru Parrafoel, hermana de Ande, ha sido vista varias veces conversando animadamente con Kerem en eventos sociales. ¿Será que Gamze estuvo haciendo de mediadora entre ambos? Es muy probable. Después copyright ese de todo, ¿quién mejor que la hermana para aconsejar y guiar a Ande en este momento crucial? En fin, mis queridos chismosos, que la historia de Kerem y Ande estuvo lejos de haber terminado. Que hay esperanza, que el amor puede volver a florecer y que quizás muy pronto, los veamos juntos de nuevo, felices y enamorados que nunca. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y no solo eso, estaremos actualizando minuto a minuto cualquier nueva información que surja. Somos como el FBI del chisme turco. Hemos llegado al final de este vídeo cargado de emoción Superíndice 3N, intriga y, sobre todo, mucha esperanza. Hemos hablado de CEU Superíndice 3 Mo Kerem Bürsinestü intentando reconquistar a Ande Eru Parrafoel, de la canción Superíndice 3N sorpresa que ha compuesto para ella y de las más menos ales que nos hacen pensar que una reconciliación Superíndice 3N es posible. Pero antes de terminar, queremos lanzar una pregunta al aire. ¿Creen que la presión mediática y el acoso de los fans han afectado la relación de Kerem y Ande? ¿Será que la exposición constante a los medios ha contribuido a su separación? Es una pregunta que merece ser analizada. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros desmenuzando este culebro Superíndice 3N turco. Gracias por estar aquí, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Son lo más. Ahora, queremos saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué copyright creen que dice la letra de la canción Superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y teorías. Y no se olviden de contarnos qué canción creen que sería perfecta para musicalizar su reencuentro. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos. Nos vemos en el Superíndice 3 chisme. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Hasta la próxima, mis amores. Que tengan un día lleno de chisme y felicidad.